Hemos celebrado una Nochebuena y festejado pues seguramente en compañía de familiares, de amigos, pero 2021 es una Navidad diferente. Ya el 2020 lo fue y pues en 2020 la gran mayoría de las personas no pudieron tener una reunión presencial, no pudieron disfrutar de una Nochebuena en familia por las condiciones que había de la pandemia. Pues la pandemia no se ha terminado, sigue activa, y si tú tuviste la oportunidad de disfrutar de una Nochebuena familiar presencial, es una gran bendición, porque en muchos países, en muchas ciudades del mundo no pudieron hacerlo. Estuvo prohibido nuevamente reunirse de manera presencial y tuvieron que hacerlo pues de manera virtual, a distancia, y esto nos llama a reflexión. Que tengamos ya 2 años consecutivos en que lo que más apreciamos, que es pasar tiempo con aquella gente que amamos, con los que disfrutamos, con los que de veras queremos estar juntos, de repente nos veamos imposibilitados. Y recordábamos las reflexiones que hacíamos el año pasado, de que Dios ha permitido todo esto para que hiciéramos un alto en la vida, en el ritmo de vida que el mundo está llevando. Que las cosas que más valen la pena, que lo más valioso, que lo más importante, lo vamos siempre postergando. Y luego por ahí a veces queremos dedicarles un día al año, y que resulte que ese día que les queríamos dedicar no se puede. Y lo más tremendo es que, como decía Víctor hace rato, que después incluso algunas personas no van a poder estar más. Que si esa noche o ese día especial que se había dedicado no se pudieron reunir, a lo mejor jamás volverán a reunirse en esta tierra. Es tremendo, ¿verdad? Así que es una gran bendición, es una gran oportunidad poder tener estas reuniones presenciales y no olvidarnos de las circunstancias y valorar y apreciar lo que Dios está haciendo. Así que hay motivo para darle gracias, ¿verdad? Por otra parte, es bueno quienes lo pudimos hacer y quienes lo han hecho, pues reflexionar en quién es el centro de esa celebración. ¿Quién es el centro de la celebración navideña? No es el árbol, no son los regalos, no es la cena. Hay un centro muy especial, ¿verdad? Que es Jesucristo. Dice la palabra: gloria en los cielos, ¿verdad? A Él toda la gloria, a Él toda la honra. Él es el que realmente merece ser el centro de nuestra atención, pero sabemos que precisamente esas son las partes que se llegan a olvidar, por las tradiciones, por las costumbres, por las diferencias que tenemos de entendimiento y de opinión, y que muchas veces se limita el poder tener una celebración como debía de ser, donde Cristo sea primeramente honrado, exaltado, glorificado, y después podamos disfrutar de todo lo demás, la compañía de los seres amados, la cena, los regalos. Todo eso es importante, todo eso es edificante, pero teniendo presente quién es el centro. Y les decía que es un acontecimiento maravilloso el que debemos celebrar y el que debemos tener presente, porque es el regalo más grande que Dios ha dado a la humanidad, la encarnación de su Hijo. La natividad es la encarnación de Dios mismo haciéndose hombre, Dios mismo haciéndose hombre y viniendo a habitar entre los hombres. Una profecía que fue anunciada al pueblo de Israel desde 700 años antes de que naciera Jesús aquí en la tierra. Fue anunciado, fue proclamado por el profeta Isaías, por el profeta Miqueas, y muchos otros profetas también hablaron, pero en especial los evangelios dan testimonio de estos 2 profetas que son contemporáneos. Los 2 vivieron 700 años antes de Cristo, y los 2 recibieron la revelación,
de parte de Dios para anunciar lo que Dios iba a hacer. Dice la Escritura que Dios no hace nada sin anunciarlo previamente a su pueblo, sin anunciarlo a sus hijos. La cosa es tremenda de que el anuncio sea 700 años antes de que ocurriera. ¿Cuántas generaciones de judíos habrán pasado del anuncio de Isaías a que aconteció? ¿Cómo podían tener ellos presente este anuncio, esta palabra de Dios? Pues solamente transmitiéndola de generación a generación, solamente yendo a la misma escritura, a los mismos rollos de la profecía, para que estuviera viva. Esto es algo que el pueblo judío ha logrado hacer hasta el día de hoy, mantener la palabra viva, de tal manera que constantemente están yendo a las escrituras. Hoy podríamos cuestionar muchas cosas de cómo vive el pueblo judío, pero una de las cosas grandes, importantes para la humanidad que ha aportado el pueblo judío a la humanidad como pueblo escogido de Dios, es que han ellos sido fieles en estar transmitiendo las escrituras, en estarlas escribiendo, en estarlas difundiendo y mantener entonces vivo el anuncio. Y sin embargo, pese a que conocían el anuncio, los religiosos del tiempo en que Jesús nació les pasó desapercibido. Fue más el estar metidos en su propia dinámica religiosa, tradicional, en su legalismo, que lo que habían leído. Y esto nos habla a nosotros de cómo somos los seres humanos, y en especial los hijos de Dios. Podemos conocer, haber leído la Escritura, tenerla presente, pero en el momento justo, a veces no practicarla, no ponerla por obra, no estarla viviendo. Porque las circunstancias, porque los acontecimientos, porque las costumbres, porque las tradiciones nos absorban. Entonces esto es lo que como pueblo de Dios debemos tener muy presente nosotros y tratar de seguir este ejemplo del pueblo judío, mantener vivo la palabra, que es espíritu, que es vida, y estarla compartiendo, porque ¿quién se la va a hacer conocer a las generaciones que sigan? Cada vez, si ustedes se han dado cuenta, los tiempos son más complicados. Así está anunciado que sería, que vendrían tiempos difíciles, que vendrían tiempos peligrosos, y estamos en ellos. Dios nos ha permitido a esta generación vivirlo. Vivimos un antes y estamos viviendo esto que corresponde a esta etapa de aflicción, de dolor, de sufrimiento. Es parte de lo anunciado, pero que también ese anunciado habla de la necesidad de gran salvación para la humanidad, de que se vuelvan los ojos de los hombres a Dios, de que la gente se convierta a Cristo y que viva realmente la esencia del amor, de la relación, de la comunión unos con otros, independientemente de la religión. Los judíos pues cayeron en ese error de sentirse que eran los privilegiados y de que solamente el mensaje era para ellos, de que las bendiciones eran para ellos, y todos los demás naciones y pueblos no importaban, ¿verdad? Era para ellos, y estaban separados. Hoy sabemos que Jesucristo vino a reconciliar al mundo con Dios y a que estemos reconciliados unos con otros, a que haya paz entre los hombres, independientemente de su religión, de su nacionalidad, de su cultura, de su raza, etcétera. Es por sobre eso. Somos la creación de Dios y estamos llamados a conocerle a Él, a conocer su palabra y a vivirla. Amén. Dice Isaías en el capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto, el Señor mismo, este es el anuncio 700 años antes de Cristo, por tanto el Señor mismo, es decir, ¿quién? Dios, ¿verdad? El Señor mismo, el Padre, les dará esta señal. Esta fue la señal. Desde entonces, una virgen concebirá, y no es la Virgen de Guadalupe, no es la del Rosario, no es X virgen, no, ¿verdad? No, es la Virgen María. Y virgen porque era una joven virgen que no había tenido relaciones todavía conyugales con ningún varón. Por eso se llama virgen. No tiene nada que ver con mostrarle cierta adoración o una distinción especial, no. O sea, lo sorprendente, lo sobrenatural es que siendo una virgen fuera a concebir. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Solamente este privilegio es de ella, fue solamente de la sierva del Señor. No hay ninguna otra más.
Es una señal de Dios. El Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Quién decidió el nombre? Dios. Él escogió a la mujer, a la virgen, y escogió el nombre. Se llamará y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros, Dios está en nosotros, Dios está habitando juntamente con nosotros. Y el profeta Miqueas, que como decía yo es contemporáneo a Isaías, él dice en el capítulo 5 de su libro, versículo 2, el lugar preciso donde Jesús nacería y el propósito de su vida. Él dice así: mas tú, Belén Efrata, se está dirigiendo a la ciudad de Belén, mas tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre los millares de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Entonces señala la ciudad donde va a nacer, que es la ciudad de David, y señala también que él será un gobernante, que él será Señor de Israel, que él vendrá del linaje de David para tomar nuevamente el señorío, pero no solamente de Israel, él vendría para tomar el señorío de toda su creación, de toda la creación, de todas las generaciones. Dice Miqueas que sus orígenes, los orígenes del que nacerá en Belén, del que anunció Isaías, sus orígenes, ¿dónde están? Se remontan, dice, al principio mismo, a los días de la eternidad. Es decir, que Jesús nació en carne, se encarnó el día que fue concebido por María, pero Él existe desde la eternidad. Él ya era, Él fue y Él es y seguirá siendo por los siglos de los siglos. Él es eterno. En el presente perfecto y eterno de Dios todo estaba definido, y aunque para nosotros pues 700 años son muchísimos años para recibir el anuncio, para Dios es un instante, es el presente perfecto. Y entonces lo sorprendente es los detalles que estamos escuchando. Este anuncio hecho 700 años antes, señalando a la mujer virgen que concebiría como una señal, señalando el lugar donde sucedería, y además precisando que Él es un ser divino, que aunque nace como cada uno de nosotros, su origen está desde la eternidad. Y Pablo dice en la carta a los Romanos que tú y yo también, que tú y yo, los hijos de Dios, ya existíamos desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, porque la esencia de nosotros es que somos espíritu, que este cuerpo que tenemos es temporal. Y aquí viene nuestra identificación con Cristo, que así como Él es espíritu y fue y habitó en un cuerpo de carne y vivió la experiencia humana aquí en la tierra, igual tú y yo, igual tú y yo. Dice, a los que antes conoció, dice Pablo en la carta de los Romanos, a ellos los predestinó para que fueran hechos hijos de Dios, y a esos los santificó, a esos los consagró, a esos les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Qué privilegio tenemos. Pero esto no sería posible sin este nacimiento sobrenatural del que estamos hablando. Esto es lo maravilloso, lo valioso, lo importante a tener presente y a identificarnos con Cristo. Así que se trata de un acontecimiento totalmente fuera de lo común y según el calendario y los tiempos de Dios, todo según su soberanía y sus propósitos. Así trabaja Dios. El mismo Isaías dijo más tarde, en el capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos ha nacido. Fíjense el tiempo en lo que lo está diciendo. Son 700 años y él ya está hablando en un presente. ¿Sí se fijan? No dice, porque un niño nacerá, no dice, ¿verdad? Había dicho que la Virgen concebiría, pero aquí dice, porque un niño nos ha nacido.
Entonces, ya dice el sexo, ya lo da por presente, ya es un niño nacido. Dice, hijo nos ha sido dado. Un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. O sea, él tiene todo el poder, toda la autoridad, no solamente la terrenal, sino la universal. Dice, porque se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Entonces nos da un niño nacido, igual que cualquiera de nosotros, carne y hueso, ser humano, que nace del vientre de una mamá, pero concebido por el Espíritu Santo. ¿Sí? José no la conoció, dice, hasta después de que nació Jesucristo. Entonces después tuvo hijos e hijas, ellos dos, pero primero nació Jesús, 100% carne, 100% un niño, pero también 100% Dios, 100% divino. Porque el Espíritu mismo de Dios habitaba en plenitud en este niño. Y dice Isaías, hijo nos ha sido dado. ¿El hijo de quién? El hijo de Dios. O sea, aquí habla de la deidad en la Trinidad. El Padre, que en su propósito y en su naturaleza eterna concibió hijo en el Espíritu, ese fue dado, fue entregado. Jesucristo, el Hijo de Dios, que forma parte de la Trinidad, nos es dado. Ese es el regalo. Ese es el regalo. ¿Podrá haber regalo más grande que podamos recibir la humanidad? ¿Por qué ese regalo? Porque así lo había anunciado Dios el Padre desde el momento en que el hombre falló, en Génesis 3:15. Desde ahí lo anunció, que llegaría un momento, ¿verdad?, en que nacería la simiente de la mujer. Dice, la simiente de la mujer le aplastará la cabeza a la simiente de la serpiente. Y aunque la serpiente le va a morder el calcañar, sin embargo, él tendrá la victoria total sobre este ser. Aplastará. Ese fue el anuncio. Llegaría el momento, llegaría el tiempo. ¿Cuándo lo dijo Dios? De acuerdo a la cronología judía, lo dijo hace más de 6,000 años. A lo que la Biblia habla acerca del origen, de cuándo fue ese tiempo en el Edén. Y el anuncio lo confirma a través del profeta 700 años antes de que Jesús naciera. Es decir, estamos hablando del tiempo de Dios recorriendo a través del tiempo de los hombres. Dios está cumpliendo sus propósitos, está cumpliendo su promesa, porque Él es fiel. ¿Cuántas generaciones habrán escuchado ese anuncio? Pues desde que se dijo, muchísimas. ¿Cuántas será necesario que lo sigan escuchando todavía? Y la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz, y sigue siendo motivo de dar a conocer el plan perfecto de Dios. Así que el gran regalo es el plan, el cumplimiento del plan redentor de Dios. Lo que Dios prometió de que redimiría, reconciliaría a la humanidad que se había separado de Él por causa de la desobediencia, fue regalarnos a su propio Hijo. Porque no había otra manera. No había otra manera de ser reconciliados con Dios. Toda la obra de los hombres son obras humanas y nacen de la naturaleza de pecado. Necesitábamos una naturaleza diferente que nos reconciliara con Dios, pues solamente la misma naturaleza de Dios. Entonces Jesucristo es el nuevo Adán, nacido de manera sobrenatural, que vino a reconciliar a los hombres con Dios, y por eso tiene estos nombres que Isaías menciona. Así que el niño que nace es el Verbo mismo hecho carne, el Verbo, la palabra, el Logos, la palabra que dio vida a todo lo que existe. ¿Sí? ¿Cómo fue que Dios creó las cosas? Con su palabra. Dice, y allí en esa palabra es Cristo mismo, el Verbo, el Hijo que vendría a encarnarse en el momento de la creación.
Él vino a reconciliar todas las cosas con Dios. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y cómo se dan los anuncios? Por la palabra. La profecía es la palabra que se dice de parte de Dios y que se cumple. Vamos tomando conciencia del poder de la palabra, porque el próximo año 2022 es fundamental para el caminar en la palabra. Así que este niño que nos fue regalado es realmente el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, cuya existencia es eterna y entregada por el Padre mismo en un acto de amor, de compasión al mundo, a la humanidad, para todas las generaciones. Hace 2000 años que esto ocurrió, y hoy es necesario que las personas escuchen el mensaje, porque conforme va pasando el tiempo, las personas, las generaciones piensan que esto es asunto de religión, que según la religión que tengas, pues vas a creer o no creer en Dios, vas a creer o no en Jesucristo, vas a buscar o no el tener un encuentro con Él. Esto nada tiene que ver con eso. Esta es la distorsión que vivimos, y muchas de las generaciones actuales, por considerar que esto forma parte de la religión y que la religión ya es anacrónica, pues entonces mejor nos olvidamos de todo eso. Entonces, qué importante hoy es que el anuncio y el valorar la esencia, el significado de la Navidad sea conocido, y sea conocido por un testimonio personal y por la palabra, para que las nuevas generaciones caminen en la reconciliación con Dios. Amén. Así que Dios decide darle por nombre terrenal, espiritual, Emmanuel, que es Dios con nosotros, Dios habitando en nosotros, y por nombre humano, Jesús, que significa el Salvador. El Salvador. ¿El Salvador de qué? El Salvador de la humanidad, el que va a reconciliar a la humanidad que estaba separada por Dios. ¿Cómo la va a reconciliar? Por medio de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección. Así que es del nacimiento en un pesebre a caminar hacia la cruz 33 años para después resucitar y dar la victoria de cumplimiento a la promesa de Dios, que todo aquel que en Él cree es reconciliado, es hecho hijo de Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mucho se habla acerca de este versículo, pero si tú te fijas en el texto, dice: de tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuál mundo? A toda la humanidad. Fíjate que hay algo muy especial. Dios ama su mundo, su creación. Dios envió a su Hijo por los suyos, no toda la creación. Envió a Dios por los suyos. Dios ama su mundo. ¿Cuál es el mundo de Dios? Pues el mundo que Él creó desde un principio, pero que el hombre separó a la humanidad y hizo que cayera el mundo en maldición. De esa manera lo separó. Pero Dios ama tanto lo que Él creó, que estuvo dispuesto a hacerse carne y venir a sufrir con los hombres para reconciliar el mundo que Él ama con Dios. ¿Quiénes son todos esos que Dios ama? Son sus hijos. Son sus hijos que hoy están extraviados a causa de la separación, a causa del sistema, y que es necesario entonces conocer, valorar la obra de Dios para que esta Navidad sea una experiencia personal. Que esta Navidad sea una experiencia personal, no una experiencia de cada año, una noche donde comamos, cenemos, disfrutemos. No, una experiencia personal de encuentro con Cristo y de experimentar el nacimiento en tu interior. Ya somos seres humanos, ya nacimos biológicamente, pero es necesario nacer espiritualmente. Y no se puede nacer espiritualmente sino por medio de Jesucristo, para que seamos como Cristo.
O sea, ¿qué nos hace semejante a Cristo? Su Espíritu en nosotros. Eso es lo que nos hace semejantes a Jesucristo. Así que esta es la gran experiencia, pues, de Navidad. Bienvenidos. Dice también Hechos capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre, hablando de Jesús, dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre bajo el cielo, dice, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Cuál nombre? Solamente el nombre de Jesucristo, el Salvador, ¿verdad? El Emmanuel, el príncipe de paz, el Dios eterno, el Dios fuerte. Solamente ese nombre. Y nos olvidamos de todos los demás nombres. No importa de qué religión, de qué imagen o qué cosas hayas conocido tú, ningún otro nombre está a la altura de ese nombre. El nombre de Jesús, el Salvador, de Jesucristo, que es el Dios eterno, que ya era, que ya es y que seguirá siendo, y que viene a reconciliar, a encontrar a aquellos que también ya existíamos desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, pero que ese espíritu estaba separado, muerto, dice Pablo en la carta a los Efesios, muerto en pecados y delitos, separado de Dios. Pero por la fe en el Evangelio, estamos ahorita hablando del Evangelio, dice, son todos perdonados, es quitado el pecado y es hecha la paz con Dios, y entonces nos da el poder y la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Es maravilloso? Sí. Todo esto está presente en un acontecimiento como el que acabamos de celebrar. Esto es la verdadera Navidad. Esto es el significado de la Navidad. Así que la profecía nos anuncia a la persona de Jesús como el Mesías. El Mesías, que significa el ungido de Dios, el enviado por Dios, que es al mismo tiempo el Hijo del Hombre, como se llamó a sí mismo Jesús, pero también es el Hijo del Dios eterno. El Hijo del Hombre, descendiente del linaje de David, porque tanto María como José pertenecían al linaje del rey David, pero también Hijo del Padre eterno, del Dios eterno, porque Él ha existido y existe y existirá. Esto es la maravilla, que Dios mismo, en lo que hemos hablado, viene y se hace carne por causa de la humanidad que Dios quiere rescatar porque nos ama. Esta es la profecía. ¿Qué dice el Evangelio? El Evangelio dice son las buenas noticias de parte de Dios. Si todo esto fue anunciado, pero para el tiempo en que nació Jesús, pues había ya mucha religión, había ya muchas tradiciones y costumbres que nada tenían que ver con lo que Dios había anunciado, con lo que Dios quería hacer. Entonces era necesario que Jesús mismo diera las buenas noticias, ¿verdad? Antes fue un ángel. El momento que nació Jesús, dice Lucas 2:11, que el ángel anunció a unos pastores que estaban cuidando los rebaños fuera de la ciudad. Allí a ellos fue a los que les fue a anunciar. Dice, os ha nacido hoy, fíjense ese presente, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero dice, les ha nacido hoy. Este hoy es presente. Es necesario que hoy nazca en tu corazón, que hoy nazca en el corazón de cada persona que no le conoce. La natividad tiene un presente perfecto y debe de ser hoy. Hoy es el día de salvación para muchas personas. Hoy es el día en que pueden experimentar la verdadera Navidad. No una cena, no un recordatorio religioso, una experiencia personal de transformación. Pasar de la naturaleza humana a la naturaleza espiritual, y que el Espíritu de Dios venga a morar, que el Emmanuel esté dentro de cada uno de nosotros, que esa sea tu experiencia de Navidad. Eso es lo que anuncia el Evangelio. Estas son las buenas noticias que trae el Evangelio y que lo trae precisamente en la boca misma de Jesús.
El Evangelio de Mateo destaca 3 cosas de las que ya hablamos en este momento y las precisa. Primero dice su nacimiento virginal. Lo que fue dicho por el profeta Isaías sucedió. La Virgen se llama María, solamente ella, no hay otra. Y fue un embarazo sobrenatural. ¿Cómo es así? Y él nos narra que el esposo mismo estuvo a punto de rechazarla y decir, pues ¿cómo es posible que yo la vaya a recibir en estas condiciones después de que estaban desposados para contraer nupcias? Y Dios mismo le habla y le dice, ¿verdad? Lo que hay en María es concebido por obra del Espíritu Santo y recíbela, porque esto es parte del plan de Dios, no solamente para tu vida, sino para toda la humanidad, todas las generaciones que era necesario escucharan este anuncio. Destaca también Mateo la encarnación. Si el niño nacido es el Hijo de Dios, es Dios mismo, es Emmanuel. Y tercera cosa que destaca el Evangelio de Mateo es que el niño nació rey. No es cualquier niño. El niño nació rey, porque sus padres son del linaje de David. Él es la promesa hecha por Dios a David. Le dijo Dios a David, de tu casa habrá uno de tus descendientes que ocupará el reino, que será eterno, nunca tendrá fin. Ese es Jesús. Entonces no es solamente un niño pobre, humilde allí en un pesebre, es el Hijo de Dios mismo y es rey, es nacido rey. Y para testimonio, dice Mateo, vinieron unos reyes, vinieron unos magos, vinieron unos sabios y le rindieron adoración y le entregaron regalos valiosísimos que solamente se le entregan al que es un descendiente de la nobleza. Y dijeron ellos, su señal vimos en el cielo. A ellos, a estos hombres sabios, les fue dada la señal, siguieron la señal y finalmente tuvieron el encuentro. Cuando ellos llegaron allí con donde estaba María y José, ya no fue allá en el pesebre. Si ustedes leen bien el Evangelio, dice, estaban en casa. Ya estaban José y María en una casa. Es decir, que esto ocurrió meses después de que Jesús había nacido, posiblemente un año. A ese lugar llegaron los reyes guiados por la señal. Pero no son reyes, son magos, son sabios, ¿verdad? Nada más que queda la costumbre. Pero estos sabios llegaron y le adoraron. ¿Cuál fue el centro de la Navidad para ellos? ¿Verdad? Fue Jesús. Si ustedes se fijan en el texto del Evangelio, dice, y la madre estaba, dice, y el niño estaba con su madre. Es decir, hasta en el orden de la redacción de cómo es que se escribió el Evangelio, le da el primer lugar al niño. En todos los evangelios, cuando se habla de, son 3 los que hablan del nacimiento, se le da la preeminencia al niño, no a la mamá, no al papá, no a los que estaban ahí reunidos. ¿Quién tiene la preeminencia? El niño, es Jesús, y a él es el que se le da toda la gloria. Lucas, por su parte, relata que el anuncio fue hecho por ángeles a los pastores. A los sabios, una estrella allá en el cielo. A los sabios, a los astrónomos, a los que sabían leer las señales en el cielo. A los pastores, un ángel. Un ángel viene y les da el anuncio. Y yo creo que deben surgir preguntas en nosotros. Pues ¿por qué a los sabios, que ni siquiera eran de Israel, que eran del oriente? ¿Por qué a un grupo de pastores? ¿Por qué no fue con el grupo de los escribas y los fariseos y los saduceos? ¿Por qué no fue con la gente de la nobleza de Israel? Porque es los representantes del sistema de este mundo. El anuncio no era para el sistema de este mundo, el anuncio era para los que iban a transformar este mundo. Jesús es rey, pero también es pastor, ¿verdad? Él es el pastor de pastores, Él es el buen pastor, así lo dijo. Yo soy el buen pastor. Y es la figura que Dios usó también para hablar de sí mismo con respecto a Israel. Yo soy el pastor. Así que ¿a quién se anunció? A los pastores, a los sencillos, a los humildes,
a los que estaban en vela, que también es una señal importante. Estaban velando ellos, cuidando los rebaños allá, fuera de la ciudad. ¿Qué rebaños eran? Pues eran los corderos que se llevaban cada año al sacrificio durante la fiesta de tabernáculos, lo cual habla del simbolismo del cordero y del pastor que mismo Jesús iba a asumir. Y dice que cuando Lucas narra, dice que el anuncio fue hecho y entonces dice, se escuchó a ángeles cantando: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres con buena voluntad. Juan, por su parte, habla también del nacimiento de Jesús, pero él se va al principio eterno. El Evangelio de Juan no nos narra a María y a José y todo lo que sucedió, que ya nos habló Mateo y Lucas. Juan dice: y la palabra se hizo carne. Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, Emmanuel. Y vimos su gloria, gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es el gran regalo que Dios nos da. Eso es la gracia, el regalo más maravilloso que podemos recibir. Los regalos se reciben por gracia, no por méritos, no por sobornos. El regalo es un acto de gracia, y Dios no nos lo regaló por méritos, lo hizo por amor, lo hizo en cumplimiento de sus planes y de sus propósitos. Y estamos descubriendo entonces que tú y yo estamos en esos planes y propósitos, que todo hijo, toda hija de Dios está en sus planes y propósitos, que no estamos solamente de paso sin tener nada que hacer en este mundo. Hay un propósito para nosotros. Nacimos en el tiempo, en el lugar, con la familia que debíamos de nacer, y estamos siendo formados y conformados de acuerdo al propósito de Dios. Y hoy estamos siendo enseñados, edificados, porque seguramente tenemos tareas que cumplir aún todavía con las siguientes generaciones. Así que el centro pues de la Navidad es Jesucristo. Él es Rey, Él es Señor, Él es Pastor, así como lo mostraron los pastores y los reyes en el momento de adoración. Fueron los magos a adorarle, también fueron los pastores a adorarle, y ambos dieron testimonio de que era realidad lo que había sucedido. Así que hablando de la experiencia personal, dice Tito capítulo 2, la carta de Pablo acá a Tito, capítulo 2 versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Este era el propósito de la gracia, del regalo, la salvación de todos los hombres. ¿De cuáles todos? Todos los que escuchan, creen y se reconcilian con Dios. ¿Sí? Dice Juan 1:12: y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a todos los que recibieron el regalo. ¿Tú ya lo recibiste? El regalo más grande. Y quien no lo ha recibido, hoy es la oportunidad. Decir: Jesús, yo quiero tener la experiencia personal de que nazcas en mi corazón, de que vengas a vivir en mí. Yo quiero ser templo de tu espíritu. Yo quiero ser ese tabernáculo donde el Emmanuel permanezca. No una visita de cada año, sino una permanente comunión con Dios, una vida espiritual, una regeneración. Ser hecho hijo de Dios es tener una nueva naturaleza. Teníamos naturaleza carnal, biológica. Hoy tenemos la naturaleza misma de Dios. Por eso podemos decirnos hijos de Dios, y por eso podemos llamarle Padre nuestro. Si no, no podríamos decirle así, no nos reconocería, ¿verdad? Y finalmente dice 2 de Corintios 5:17: si alguien está unido a Cristo, se ha convertido en una nueva creación. Ha dejado atrás todo lo viejo y todo ha sido totalmente renovado. Todo ha quedado atrás. No importa cuál ha sido tu pasado,
No importa cuál haya sido la situación que vivías antes de estar reconciliado con Dios. Dice, Jesucristo no vino a condenar, Él vino a salvar. Y el que oyó y creyó y recibió, hoy es hijo de Dios. Hoy es nueva creación. Hoy es una Navidad personal. Hoy se experimenta la verdadera Navidad. ¿Tú ya la experimentaste? Entonces tenemos mucho que seguir celebrando, ¿verdad? Amén. Vamos a estar de pie. Este es el gran regalo que Dios nos ha dado. No hay regalo más maravilloso. No podrá haber jamás ningún regalo de ese valor, de ese tamaño. Dice, nos ha dado vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta vida eterna pues no es en estos cuerpos. Estos cuerpos son perecederos, pero la esencia, el espíritu que Él nos ha dado, ese es eterno. Y así nos identificamos con Cristo. Ya éramos en el Padre. ¿A dónde regresaremos? Ese es nuestro destino. Sabemos a dónde vamos. Vamos con Él. ¿Y qué queremos? Que todos puedan escuchar, recibir el anuncio e ir a la casa del Padre. Amén. Mientras tanto estamos cumpliendo misión y propósitos de parte de Dios aquí. Él nos ha dado asignaciones. Tú debes descubrir cuál es esa asignación, cuál es ese propósito. Nos ha dado dones para que los desarrollemos en su cuerpo, en su iglesia. Nos ha dado talentos, ¿verdad? Pero lo más importante, nos ha dado a su Hijo Jesucristo, para que lo apreciemos, lo atesoremos, lo valoremos y lo compartamos. Y lo compartamos, ¿verdad? Que el Evangelio de Dios sea anunciado a toda criatura, y que los que están dispuestos por parte de Dios reciban el grande regalo de Navidad, no una vez al año, sino permanentemente. El gozo, la paz que solamente Dios puede dar, la libertad que Él da, la libertad del pecado, la libertad de la condenación, y vivir en victoria. Así entonces vienen añadidas todas las demás cosas. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. Así pues, que la obra que Cristo comenzó en el pesebre y terminó en la cruz, te permitan reinar a ti, a cada uno de ustedes, disfrutando de la gracia y de la paz de Dios, que son multiplicadas para siempre. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, porque es una palabra viva, porque es espíritu, porque es vida. Y hoy, Señor, confirmas y afirmas a cada uno de nosotros en esas promesas que tú has hecho y que ya fueron cumplidas, Señor. Que tú nos has perdonado porque nos has amado y que nos has reconciliado con el Padre, y podemos hoy llamarnos hijos de Dios, y podemos acercarnos al Padre, y podemos experimentar una relación permanente de comunión en todo lugar, Señor. Gracias te damos por ese regalo tan maravilloso, Señor. Gracias por tu palabra que nos recuerda, que nos hace tener memoria de la obra hecha hace tiempo, pero que también es un presente hoy en nuestras vidas, Señor. Y que anhelamos que toda la gente que tienes preparada para salvación, Señor, vengan al conocimiento de la verdad y sean hechos hijos de Dios. Hoy unimos nuestras voces para orar por nuestros familiares, por nuestros amigos, seres amados, seres queridos, a los que anhelamos, Señor, que el Evangelio llegue a sus oídos, que la luz y el poder de la palabra de Dios alumbre su entendimiento, y que, tocados por tu Espíritu y generada fe en ellos, vengan al conocimiento de la verdad, vengan al arrepentimiento, a un cambio de vida transformada, y experimenten la naturaleza espiritual que solamente tú nos puedes dar, Señor. Lo pedimos y lo oramos para cada uno de los seres que amamos y que aún no han tenido la oportunidad de conocerte, Señor. Lo pedimos por todos aquellos que hoy están alejados de ti, Señor, y que están necesitados de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Como iglesia, Señor, pedimos, trae gran salvación a esta ciudad de Morelia, Señor. Trae gran salvación en medio de nuestras familias, Señor. Que en medio de estos tiempos difíciles la luz resplandezca, Señor. Que tus hijos brillen
que tus hijas brillen como luz a la que tú nos has llamado, Señor, porque definitivamente somos la sal de este mundo, Señor. Somos la sal de esta tierra y debemos de darle sabor a través de tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Pues que entonces le damos gloria y honra al Señor, ¿verdad? Él merece toda la gloria y toda la honra.